Estamos en espacio reducido, pero nos la bancamos con tal de poder transitar estos caminos inhóspitos. La Ruta Escénica 41 en Santa Cruz fue recientemente abierta para travesías 4x4. Acá te compartimos toda la info sobre este camino que sube a más de 1500 metros de altura, donde descubrimos paisajes milenarios espectaculares. Hola, somos Guille y Lu. Renunciamos a todo para poder vivir viajando y queremos que vos vengas con nosotros y la Tana a bordo del Buen Búfalo. Acompáñanos a conocer la Argentina desde nuestro hogar, Tierra del Fuego, hasta donde sea que nos lleven las rutas. Hay poca información sobre esta ruta en internet, así que les adelantamos el mapa para que sepan que hay dos tramos: 41 Norte, de Los Antiguos a Lago Posadas, y 41 Sur, de Lago Posadas al Parque Nacional Perito Moreno. Nunca encontraremos las palabras adecuadas para describir estos paisajes, así que en este video reinará, como habrán de notar, la admiración desde el silencio. El tramo Ruta 41 Norte tiene unos 170 kilómetros de ripio, pero es apto para todo tipo de vehículos. Cuenta con una audioguía que se descarga gratuitamente en la página de Gobierno de Santa Cruz y te va describiendo las formaciones geológicas, puntos panorámicos, flora y fauna autóctona, historias de los pueblos originarios y pioneros del lugar, fósiles, etc., con música santacruceña. Llegando al final de la 41 Norte, es obligatorio visitar el Arco de Piedra y pasar por el istmo que divide el celeste del lago Posadas del azul del lago Pueyrredón.
Cabe recordar que Lago Posadas es el único lugar donde conseguir alojamiento, aprovisionarse de alimentos y combustible. En todo este recorrido no hay señal de teléfono e internet solo llega a través de ARSAT, así que podrás conectarte solo por el Wi-Fi de los lugareños. A partir de acá, en el zigzag comienza la aventura solo apta para vehículos 4x4. La Ruta 41 Sur posee unos 70 kilómetros para amantes del off-road. Este tramo de ripio, serrucho, lajas sueltas, subidas y bajadas empinadas solo es transitable de noviembre a marzo. Se recomienda llevar ruedas de auxilio y combustible, además de dar aviso de tu viaje en la oficina de turismo del Lago Posadas. En el camino no hay alojamientos ni estaciones de servicio. No hay nada en realidad más que la inmensidad silenciosa de la cordillera patagónica. El recorrido termina acá por hoy. La Ruta 41, según nos han contado los lugareños, planea ser aún más larga y accesible, dando protagonismo también al circuito Parque Patagonia y Cueva de las Manos. Los bosques de Lenga nos recordaron de dónde venimos. Los guanacos nos acompañaron desde el minuto cero hasta acá. Los colores a cada kilómetro cambiaban, pero nunca dejaron de sorprendernos. Por eso este video, para volver a revivir 1000 veces lo que fue esa semana inolvidable. Esperamos que les haya gustado y que esta información les sirva para conocer otro de los tantos rincones hermosos de la Argentina. Como siempre te decimos, si te gusta nuestro contenido, dale like, comentá, suscríbete para saber que no viajamos solos, sino con ustedes, a bordo del Buen Búfalo. ¡Chao!